Tipos de recetas en Ofimedic 6. En Ofimedic hemos añadido la posibilidad de configurar tipos de recetas. Hasta la fecha solo podían añadir dentro de la historia médica recetas a partir de medicamentos que tengan predefinidos o a los que podían ir añadiendo a medida que los iban necesitando. En la actualidad, con el fin de no repetir recetas y poder tener modelos de recetas ya predefinidos, el sistema le permite configurarlos. Para eso es muy sencillo. Veremos que en la opción de configuración y en historias médicas tenemos una serie de medicamentos. Cada consulta puede dar de alta los medicamentos que él quiere. A partir de aquí tenemos la posibilidad de configurar tipos de receta médica. Esta opción es nueva a partir de la versión 6.2. Los tipos de receta pueden darse de alta tantos como cada uno quiera. Por un lado tenemos la receta general, que es la receta básica, donde no tenemos ningún medicamento incluido, pero podemos generar una nueva receta. Esta nueva receta, por ejemplo, la vamos a llamar que es una receta del tipo dermatitis. Le podemos dar un color porque podemos hacer que luego cuando visualicemos la historia ese tipo de receta tenga un color y sea más fácil localizarla. A partir de aquí lo único que tenemos que hacer es incluir el medicamento. En este caso vamos a añadir un medicamento que hemos dado de alta que se llama Elocom. Bien, añadimos el medicamento a la lista. Podemos añadir aquí automáticamente, se asociarán los datos que tenga el medicamento previamente configurado, y una vez aquí podemos añadir la pauta, la duración del tratamiento, etcétera, etcétera. Esta será una pauta base que posiblemente podemos modificar cuando luego la apliquemos a cualquiera de los pacientes. Independientemente de ello, podemos crear medicamentos directamente desde aquí que se darán de alta en la base de datos de medicamentos y que luego podremos utilizar propiamente las recetas. En este caso, como es un ejemplo, vamos a incluir un solo medicamento. La receta ahora queda almacenada, la guardamos y ya tenemos una receta creada. Ahora lo que vamos a hacer es buscar un paciente cualquiera. Elegiremos un paciente, por ejemplo aquí tenemos una paciente que se denomina María Alcoba. Todos esos datos son falsos, no hay ningún dato que corresponda con la realidad, y accederemos a su historia médica. Cuando accedemos a su historia, reconoceremos perfectamente el paciente por los actos generados. Esto se explica en el capítulo de historias médicas. Si quisiéramos añadir una receta, cosa que podemos ver aquí, las que ya tiene recetadas hasta la fecha, con su fecha, etcétera, etcétera, podemos acceder a crear actuación y desde aquí accederemos a receta. Cuando accedemos a receta tenemos la posibilidad de o generar una receta general, es decir, una receta en blanco, o elegir una receta que previamente tenemos definida. En este caso elegiremos la receta dermatitis. Como veremos automáticamente aquí, la receta, ahora cuando la guardemos, ya nos quedará grabada. En este momento la receta ya ha quedado grabada, vemos los medicamentos que tiene vinculados ese tipo de receta, en este caso solo hay uno, y a partir de aquí podríamos modificar la pauta, la duración del tratamiento, porque en el caso que nos pertoca para ese paciente lo que queremos es modificarla. Lo guardamos, podríamos seguir añadiendo medicamentos, cualquier otro, o incluso quitar el que tenemos y ya lo tenemos guardado. Esta receta, como veremos, queda guardada aquí, como conforme la hemos entregado el 26 de enero, con los elementos que incluía dicha receta. La podemos ver en cualquier momento abriéndola. La receta sigue manteniendo las características típicas que tiene cualquier receta en Ofimedic, es decir, tenemos la posibilidad de imprimir la receta en papel, imprimir la receta electrónica que la imprimirá en el PDF o imprimir la receta electrónica descontando el código de barras del XML. Con este sistema lo que principalmente buscamos dentro de Ofimedic es que, dado que pueden ya tener sus tipos de recetas predefinidos para no tener que componerlas cada vez en base a los medicamentos registrados, puedan ya almacenarlas directamente y entregarlas al paciente. A su vez, recordarles que si esta receta en otra fecha viene el paciente y va a seguir con el mismo tratamiento, podemos abrir la receta emitida en cualquier momento y duplicarla. El sistema lo que hará será generar exactamente una receta igual que nosotros podemos modificar y cambiar, porque en ese caso va a seguir con el tratamiento y posiblemente va a cambiar la pauta, la duración, etcétera, etcétera. El sistema automáticamente lo que hará será generarnos otra receta exactamente igual que se almacenará dentro del sistema. Como veremos, aquí tenemos una receta del 26 de enero y otra receta del 26 de enero. En este caso teníamos otra porque habíamos hecho otra.